Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Seguimos entonces trabajando el libro de Santiago y hoy vamos a terminar el capítulo 3. Lo interesante de esta carta, muchachos, es que es una carta tan práctica porque fue escrita de un pastor a su congregación, el pastor de la iglesia madre, o sea, el pastor de la iglesia de Jerusalén, de donde el evangelio también se extendía a otras iglesias. Y eso hace súper interesante esta carta para nosotros como cristianos. Yo cada vez que leo esta carta puedo ver el peso del corazón de este pastor, que es el peso que sentimos todos los pastores que tenemos congregaciones a nuestro cargo. Todo lo que nosotros sentimos cuando vemos a nuestra congregación pasando por dificultades, por precisamente eso, por no practicar lo que han aprendido, por no practicar la enseñanza, por no corregir lo que viene mal en sus vidas a la luz del evangelio que se les está abriendo a través de la enseñanza o de la predicación. Y como lo hemos venido viendo más en este capítulo 3, por no cuidar lo que decimos, por no cuidar nuestra lengua. Santiago nos aconseja en los anteriores 12 versos que leímos la semana pasada, que he recibido comentarios de que no tenía ni idea lo que usted explicó, pastora. Wow, para mí ha sido nuevo todo esto y lo voy a empezar a practicar. Entonces, él nos aconsejó que hablemos lo que la palabra dice, que tu fe tiene que verse también en cómo hablas. Si tu fe no va de acuerdo al nuevo pacto al cual ahora tú perteneces, tu fe es falsa, dice Santiago. Y es tu boca la que te está enfermando o la que te está maldiciendo, porque no estás cuidando lo que sale de tus labios. Este pastor entonces abre su corazón a la congregación para que puedan cambiar esas actitudes, para que puedan cambiar los comportamientos y para que reciban entonces las promesas que están escritas en la palabra y que tengan vidas restauradas y prósperas como el Señor nos los dice que vamos a tener a través de sus escrituras. Esta congregación, no quiero que se olviden, era mayormente judía, conocían las escrituras a la perfección, pero según lo que vemos y los temas que está hablando Santiago, entonces parece ser que al pasar el tiempo, estas personas de la iglesia en Jerusalén, judíos convertidos, ya se habían olvidado de ser hacedores de la palabra y empezaron solamente a ir a sentarse a la silla y a escuchar una predicación cada sábado y punto. Y pasaron solamente a ser oidores de la palabra, no hacedores de ella. En otras palabras, no están teniendo el beneficio de lo que la palabra ofrece cuando tú y yo la aplicamos en nuestras vidas. De Santiago, este pastor dice, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que antes que estaba la ley todo lo hacíamos a la perfección y ahora que tenemos entonces un nuevo pacto, no estamos viviendo de acuerdo al nuevo pacto? Y esto es lo que el pastor Santiago le está recordando a su congregación, que el oír está bien, perfecto que oigan, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Pero después que usted oye, la respuesta que usted tiene que tener es hacer lo que fue predicado o lo que fue enseñado o rechazar la enseñanza. Tiene solamente esas dos opciones. O hace lo que la palabra dice y obtiene el resultado que la palabra dice que va a tener cuando se aplica la escritura, o rechaza entonces ese conocimiento y usted sigue la vida como la traía. Y este es el problema también del cristianismo hoy en día, que tienen mucho conocimiento de la palabra, que les encanta oír predicaciones nuevas. Y yo lo escucho a mucha gente, no, es que yo no solamente estoy en sus discipulados, pastoras, sino en la iglesia, y escucho al pastor X y al pastor Y, todo el día estoy oyendo prédicas aquí, acá y allá. Y resulta que lo que usted no está entendiendo es que se está llenando de tanta cosa y se queda solamente en conocimiento.
Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no muestra frutos, si sigue su caminar diario ignorando lo que la palabra dice, pues usted, muy bueno, tiene mucho conocimiento aquí, pero realmente no está siendo sabio. Y eso es lo que tú y yo y cada uno de ustedes tenemos que cambiar en nuestras vidas. Ya no es solamente sentarme y ir a la iglesia y creer que con escuchar una predicación estoy bien. Ahora lo que nos está pidiendo Santiago es, no solamente escuche la predicación, usted tiene que hacer lo que la predicación dice, lo que la enseñanza le está mostrando. Porque si usted no hace lo que la enseñanza le muestra, usted va a seguir viviendo exactamente como vivía antes de recibir a Cristo. Los 18 versículos del capítulo 3 están enfocados en el mismo tema, la lengua del creyente, la lengua del cristiano, que es un miembro pequeño, dice Santiago, pero puede crear una gran destrucción y que determina el resultado que nosotros estamos teniendo hoy en nuestra vida. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es el resultado de lo que hablamos ayer, sea positivo o sea negativo. Así lo está poniendo Santiago. Y lo que vimos entonces el martes pasado es el consejo de un pastor respecto a cómo afecta tu lengua en tu vida personal. Yo quiero que también hagan esa diferenciación. Pero ahora va a hablar de la lengua con respecto a otras personas, a terceros. Y por favor, tengan en cuenta esa diferencia. Vamos a leer entonces todos los versos que están en el capítulo 3, del 13 al 18, y después lo vamos a analizar como siempre, uno por uno. La sabiduría que viene de lo alto. Voy a leer la Reina Valera Gómez. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Siempre hablaba de estos versos de cuidar la boca con respecto al matrimonio. Les quiero decir que lo que vamos a leer hoy es bien fuerte y aún lo fue para mí, porque desde esa óptica en la que el Señor me mostró estas escrituras el día de hoy, también fueron muy confrontativas para mí. Yo quiero que usted entienda que ha venido hablando Santiago de la lengua y ahora él pregunta lo siguiente: ¿quién es sabio? O sea, ¿quién tiene sabiduría? ¿Y quién es entendido entre vosotros? O sea, ¿quién tiene conocimiento? O sea, ¿quién tiene sabiduría y quién tiene conocimiento entre vosotros? Es lo que está preguntando Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Interesante que utiliza dos palabras, sabiduría y entendimiento, o sabiduría y conocimiento. Dos palabras. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Escúchenme bien. Tú puedes tener conocimiento, entendimiento sin sabiduría, pero no puedes tener sabiduría sin conocimiento. Les pongo un ejemplo. Los que conducimos vehículos. A lo que se alumbra la luz roja, el conocimiento o el entendimiento que tenemos nos dice que debemos hacer un stop. La sabiduría es obedecer ese conocimiento, o sea, hacer stop. Si no hacemos stop, somos necios. ¿Por qué? Podemos ocasionar un accidente. El conocimiento, el entendimiento de la norma me dice que cada vez que el semáforo está en rojo, yo tengo que hacer un stop. Pero la sabiduría me lleva a aplicar eso que conozco. Por eso usted puede tener conocimiento, sí, es rojo, pero no tengo sabiduría, sigo derecho.
y puedo matar a otros o matarme a mí mismo. Usted puede tener conocimiento sin sabiduría, pero la sabiduría jamás camina sola. La sabiduría camina con el conocimiento. Mucha gente tiene conocimiento, tiene entendimiento, pero no tiene sabiduría. ¿Quién tiene entonces, pregunta Santiago, sabiduría y entendimiento entre vosotros? Y mire que él está preguntando, haciendo una pregunta retórica. Él no está esperando una respuesta. Él quiere dar una sugerencia. Él quiere mostrar a través de su respuesta algo. Y miren lo que dice. Muestre. O sea, si tú eres sabio y tú eres entendido, no hables, muéstralo. ¿Lo están viendo? Él no dice, habla de tu sabiduría. Él dice, muéstralo. Muéstralo. Muestra esa sabiduría. ¿Y cómo la muestra? Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Cuando vas a hablar de terceros. Acuérdense que este espacio es hablando de otros. Mi lengua puede afectar a otros. La vez pasada hablamos de mi lengua, así lo expresó Santiago en lo que se refiere a mí. Pero ahora, el día de hoy es la lengua a través de lo que voy a hablar de terceros. La sabiduría la muestras cuando en momentos de opinar o hablar de terceros, te quedas calladito y más bien sin contiendas, en mansedumbre, en suavidad de carácter, te relacionas con los demás. Los dejé fríos, ¿cierto? El estudio de hoy es bien fuerte, muy confrontativo. Santiago dice, muestra tu sabiduría, no habla de ella, no, muéstrala, muéstrala. Muchas veces abrimos la boca y mostramos mucho conocimiento acerca de las escrituras. Y Santiago me está diciendo, no abras tu boca, muestra más bien el conocimiento que tienes con la sabiduría en quedándote calladito y más bien mostrar lo que tú eres. Y vuelvo y le repito, mucha gente abre su boca y muestra mucho conocimiento, pero no la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Porque ahora Santiago se va a meter a explicar a la congregación no solamente cómo afecta la lengua en tu vida privada, en tu vida personal, en tu yo, sino cómo tu lengua afecta a otras personas y el daño que puedes causar, porque tienes mucho conocimiento de la palabra. Pero él pregunta, ¿quién tiene sabiduría y conocimiento? Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no aplicas ese conocimiento en mansedumbre, no hay sabiduría. No solamente demuestra tu conocimiento, sino demuestra tu sabiduría en el manejo de ese conocimiento por medio de tus buenas obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre, ¿por qué? Porque el conocimiento, muchachos, tengan mucha atención con esto. El conocimiento, cuando tú sabes mucho, cuando tú eres un wow, el conocimiento te exalta. El conocimiento te exalta, pero la sabiduría te controla. El conocimiento, tú puedes saber mucho, tú puedes conocer las escrituras al derecho y al revés y ten cuidado con eso, porque eso te puede exaltar. Por eso él dice, cuidado, mansedumbre, o sea, la sabiduría te controla, te hace un stop. Y entonces el verso 14, pasemos. Pero, inicia con un pero. Eso quiere decir, ya se los he enseñado, que no ha terminado con lo que viene diciendo del verso 3. Y va a continuar entonces para aclarar lo que quiere decir. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, los celos es algo del corazón, es algo que tú sientes y no has expresado. Quiero que tengan esto muy claro.
Es algo que yo pienso, no lo he expresado. Son celos, lo tengo dentro de mi corazón, lo he pensado, pero no lo expreso. Y contención es, después de haberlo pensado, lo digo. Pero hay contención cuando lo digo y la manera en cómo lo digo. Vuelvo y repito, los celos es algo que está en el corazón, es algo que tú sientes y no has expresado. Y contención es algo que después de haberlo pensado lo dices. Y él dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Una persona que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, es lo que está diciendo Santiago, pero tiene celos en su corazón, que tiene problemas en controlar lo que piensa y tiene envidia, que es un problema del corazón, y es contendiosa, o sea que anda en pleitos, en peleas, en contiendas, en argumentación, que busca peleas con otros, disputas con otros. Mira, no te jactes ni mientas porque tú vas contrario a la verdad. Lo que te está diciendo Santiago. Tú puedes tener celos contra otro calladito y eso es amargo, eso está en el corazón ruñéndote, esa amargura contenida. Pero resulta que eso que tienes en el corazón, que vimos la clase pasada, que tú puedes escribir en tu corazón las palabras de Dios o las de tu alma, y eso que estás escribiendo en tu corazón sale a flote para contender con los demás, para pelear con los demás, para tener disputas, celos, problemas, peleas. Y Santiago está diciendo, mira, si tú, que según lo que dije en el verso 13, eres sabio y entendido, pero tienes celos amargos y contención en tu corazón, no seas falso, no te jactes de ser, wow, conocedor de la palabra, porque eres un mentiroso, porque vas en contra de la verdad. Para entenderlo mejor, el apóstol Pablo, cuando habla de las obras de la carne, toca estos comportamientos. Y voy a darles unas escrituras. Segunda de Corintios 12:20. El apóstol Pablo, se las voy a dar y después las revisan en casa porque voy a trabajar otro. Segunda de Corintios 12:20, perdón. El apóstol Pablo dice, vea muchachos, allá en Corintios, yo tengo un grave presentimiento. Yo temo que cuando vaya a visitarlos, no me va a gustar nada, ni 5 lo que yo encuentre allá. Y también temo que a ustedes no les va a gustar la reacción mía ante lo que yo voy a encontrarme allá. Porque yo voy a encontrar celos, peleas, enojos, egoísmos, calumnias, murmuraciones, chismes, arrogancia, groserías, desórdenes entre unos con otros. Y yo temo ir a visitarlos y encontrarme eso. Eso es lo que voy a encontrar y lo temo. Y él habla de una serie de cosas cuando está hablando de las obras de la carne. Y hace una lista: enojo, egoísmo, peleas, contiendas, chismes, murmuraciones, se van unos con los otros, o sea, arrogancia, en fin. Y también Pablo lo habló en Gálatas, se lo escribió a una iglesia en Gálatas en el verso 5:20, que dice y empieza a hacer una lista cuáles son las obras de la carne. Y dice que son evidentes las obras de la carne, la inmoralidad, la impureza, y empieza a hablar y luego dice pleitos, celos, enojos, rivalidades, en fin, y empieza a hacer una lista. Analícenlo en sus casas, porque yo voy a tocar una. Yo quiero tocar la que dice Pablo en 1 Corintios 3:3, que es el que quiero que leamos y nos concentremos allí. 1 Corintios 3:3. Las otras, léanlas. Léanlas, muchachos, para que puedan entender esto que nos está hablando. Y dice entonces así, porque aún sois carnales, entiendan, le está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes y les está diciendo, ustedes todavía son carnales. ¿Por qué, Pablo? Explícame. Sencillo. Porque hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres?
Usted es que lee la Biblia y se cree muy madurito, pero resulta que en su relación con los demás hay contiendas, hay murmuraciones, hay chismes. Santiago te está diciendo entonces, no seas mentiroso, porque tú te estás jactando de algo que no eres y estás mintiendo contra la verdad. Hay celos entre ustedes. Lo que ustedes piensan, los celos, la envidia que están en tu cabeza, empiezan a hacer contiendas cuando tú dices cosas y empiezas a crear divisiones. Lo que tú piensas que no va de acuerdo a la palabra, lo empiezas a escribir en estas tablas de tu corazón y luego lo empiezas a decir y creas divisiones entre unos con otros. Entiendan esto, está diciendo Santiago, una iglesia en Jerusalén. Y yo hoy me lo estoy diciendo a mí misma y a todos ustedes los que están conectados. Ustedes pueden controlar su lengua como lo vimos la clase pasada. Ustedes no son como los de afuera que no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes sí pueden aplicar lo que se les enseña para que entonces puedan decir que tienen sabiduría. Porque eso es lo que está causando daño. Es lo que tienen en el corazón que no va de acuerdo a la palabra. Es lo que empiezan a decir a través de esos celos, por esas envidias que traen contiendas entre ustedes mismos y se están hiriendo unos con otros, por lo cual hay división en la iglesia. Recuerden que en el capítulo anterior les había dicho, prueben su fe como tratan a los demás. Y en este capítulo 3 dice, ustedes están abriendo su boca para herirse entre hermanos en la fe, porque tienen celos y contiendan. Ustedes no deberían amarse como a ustedes mismos, cumpliendo la ley real, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que deberías orar por tus hermanos, ayudarse unos con otros y andan en estas. No sean jactanciosos ni mientan contra la verdad. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo Santiago? ¡Wow! Tenaz. Lo que sale de tu boca por los celos de tu propio corazón y esos celos por experiencias pasadas, por inferioridad, por tantas cosas que atrapan el alma de nosotros, en vez de poner tus pensamientos en la luz de la palabra y sacar esos celos del corazón y caminar con amor, como te lo he venido explicando, dice Santiago, en vez de eso lo que haces es crear problemas y contiendas entre ustedes. Y dice, por eso mismo, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. En otras palabras, hombre, lo que está dañando la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día es precisamente eso. Hermanos en contiendas unos con otros y alabamos las manos y amamos al Señor. Y Santiago te está diciendo, no seas jactancioso, hombre. Tú vas en contra de la verdad, porque yo te vengo explicando que tú vas a tener una fe genuina a través de la boca, a través de cómo amas a los demás, a través de esto y esto. Y si ya te expliqué que tú tienes que seguir la ley de amar a los demás como a ti mismo, y ahora estás con tus hermanos en la fe peleando unos con otros, tú no estás caminando en fe. Tú no me estás mostrando tu fe. De ahí vienen los problemas en las congregaciones, de ahí sale el por qué las iglesias se dividen. Y miren, Santiago lo está diciendo, se dividen por eso. Cuando alguno en la congregación, no, Santiago no, se los voy a decir yo, cuando uno en la congregación o en el staff piensa que por el conocimiento que tiene puede hacer las cosas mejor que el pastor o mejor que el que está colocado en ese puesto de autoridad, puede enseñar mejor que el pastor, predicar mejor que el pastor y no se somete a la autoridad que ha sido delegada, para que en su momento, como muestran las escrituras, una vez que estás, tú no puedes ser autoridad si antes no estás sometido a autoridad. Nadie
Bíblicamente hablando, nadie es autoridad si antes no está sometido a autoridad. Y lo hemos visto, las que están conmigo y vimos el tema del servicio. Lo vimos claramente. Eliseo no se vendió a sí mismo. Eliseo fue ungido, pero antes de que Elías terminara su ministerio, Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo se sometió a Elías en todo lo que Elías decía, estuviera de acuerdo o no. Y luego entonces, cuando Elías marchó, a pesar que ya Eliseo estaba ungido para ser profeta de Dios, Eliseo nunca pasó por encima de Elías. Eliseo, al contrario, ayudó a Elías a cumplir con su llamado hasta el último día. Y luego, el último día, cogió Elías el manto y se lo entregó entonces a Eliseo. Y hubo una transferencia de autoridad. La Biblia a mí me muestra claramente que yo puedo creer que yo predico mejor que el pastor o que yo enseño mejor que este. Y a través de eso, de esos celos, de esas envidias, de esa murmuración, viene la división en las iglesias. Y es lo que Santiago está diciendo, pilas, mucho cuidado, sométase a la autoridad delegada, porque en algún momento su llamado va a ser exaltado. Porque si no hace eso, usted lo que va a traer es división. Y este es el pan de cada día de las iglesias, que tenemos conocimiento, pero no la sabiduría de caminar bajo ese conocimiento. Ese conocimiento que tienes de la palabra es lo que te debería estar aflorando por los poros de tu piel, sometiéndote a lo que ella dice, no a tus pareceres ni a tu conveniencia, sino a lo que Dios dice en su palabra. Déjenme decirles esto. Quiero buscar las palabras apropiadas para no generar, porque ya con esto que me dijo Santiago, yo estoy hasta cuidándome en todo. ¿Saben cuál es la diferencia? Más bien, ¿saben cuál es la diferencia entre una persona que ha sido puesta en una posición de autoridad y la que no? El llamado. Mire, puede haber gente que tiene mayor conocimiento que yo, que enseñe mejor que yo, pero lo que me coloca a mí en la posición de maestro y a esa persona no, es el llamado. Así de sencillo. Cuando ustedes tienen un pastor al frente, tienen mucho conocimiento y empiezan a criticar al pastor, es que no hace esto, no camina así, a mí me gustaría que fuera asado, es que me gustaría que enseñara asado, es que porque las reuniones las hace a las 4 y no a las 5, es porque usted cree que lo puede hacer mejor que él. Y el que él esté al frente y usted no, es porque hay un llamado en la vida de ese pastor, de ese maestro, de ese evangelista, lo que sea. Hay un llamado que usted no tiene. Y como usted no tiene ese llamado, y Dios va a respaldar la autoridad delegada, porque cuando Dios te llama al ministerio, Él te va a respaldar 100%. Y puede estar la congregación toda en tu contra, y te puedes quedar sin nadie en la iglesia. Pero Dios te va a respaldar, porque el que te puso ahí fue Dios, no tú, ni el hombre. Y Dios va a respaldar su autoridad. Y eso es lo que está hablando Santiago a través de estos versos. Mucho cuidado, porque Él está allí, es porque tiene un llamado. Mucho cuidado con lo que usted se exprese, mucho cuidado en creer que puede hacer las cosas mejor que otra. No, dedíquese a estudiar y hacer crecer su propio llamado. Para que entonces, una vez que usted esté sujeto a esa autoridad, Dios lo exalte, porque la misma Biblia lo dice, el que se pone de primero será el último y el último será el primero. Por eso yo lo digo de esta sencilla manera y lo he venido enseñando por años. Quien no
está sometido a la autoridad no puede ser autoridad. No puede ser autoridad. El verso 15 también es muy fuerte, porque dice, tú puedes creer que eso de dividir a la iglesia es sabiduría, pero sabes que no es la sabiduría que tú crees. Sabes que esa sabiduría es otra. ¿Y sabes cuál es? Escucha que Santiago te lo va a decir y agárrate los cinturones, porque sabes esa sabiduría que tú crees que tienes, ¿cuál es? Verso 15. Esa sabiduría, esta, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, esta sabiduría, esta que acabo de mencionar, que no es la que Dios quiere, esta no viene del cielo, es terrenal. Y mire la palabra que dice, animal. Gracias a Dios que lo dice la palabra y no yo, porque si yo lo dijera, ofendería a más de uno. Esta sabiduría es animal, dice Santiago. Todo aquello que tú dices fuera de lugar, fruto de ese corazón que tiene celos, que tiene cosas, que habla inadecuadamente en contra de otro hermano, todo eso que hay en tu corazón, que tú no lo has barrido con una escoba, cuando tú lees la palabra y dices que tienes que amar a los demás como a ti mismo, tú lo tienes que sacar de ti. Esa sabiduría animal, eso que tú estás haciendo, lo que tú piensas que debería ser filtrado con la palabra y permanecer calladito, solo mostrar por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre, eso que dijiste exponiendo tu corazón, eso que diste fruto por tus celos, por tus contiendas, eso que dijiste no proviene de Dios, es terrenal, es sabiduría animal. ¿Están conmigo? Lo que tú dijiste, que pensaste que era sabiduría, simplemente fue sabiduría animal. Y después va un paso más allá, no solamente terrenal, animal. Lo que quiere acabar de salir de tu boca es diabólico. ¿Y sabes lo que significa? Que tú le estás prestando tu boca al diablo. Esto es gravísimo. Al diablo. Yo hago una pregunta obvia, que yo misma me la hice cuando leí estos versos, dije, chanfle. Pero sí apareció el Espíritu Santo que me dijo, organízate, enderézate. El Espíritu Santo que dice, ¿no crees, Suana? Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿no creen, muchachos? Que después de escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, que tenemos que tener más cuidado, prestar más atención en lo que decimos con nuestra lengua, que es el momento de ponerle freno de mano a esas murmuraciones y a esas cosas de andar hablando uno detrás de los otros. ¿No crees que es el momento de hacer un stop? Y yo dije, sí, Señor, es el momento. Y empecé a revisar, porque a veces uno peca sin querer, ¿verdad? Uno peca y a veces dice cualquier comentario sin entender cómo lo está recibiendo la otra persona. Uno tiene un corazón quizás bien, uno no quiere ofender, uno dice, no, mira, esa persona como que no sabe, la ponen allá al frente, pero no sabe nada. Y uno como que dice, uy, sí, debería hacerlo de tal manera. De verdad, uno quiere lo mejor para la iglesia, pero resulta que hay conversaciones que se tienen con las personas maduras y hay otras que debemos callarnos con la gente que es nueva, porque no va a entender. Muchas veces cuando pensamos que estamos hablando sabiduría y estamos compartiendo desde nuestro corazón, lo hacemos con una intención equivocada, porque al final lo que hay es celos en nuestro corazón y esto trae contiendas y divisiones, está diciendo Santiago. Y ojalá pudiéramos hacer aquí un paréntesis largo de 3, 4, 5 horas para hablar de los matrimonios, porque yo esto lo trabajo mucho con el tema de relaciones de parejas.
y cómo nuestra lengua utilizada por Satanás finaliza matrimonios por ofendernos unos con otros. La semana pasada habíamos visto en Santiago 3:6 que la lengua es inflamada por el infierno, dijo claramente Santiago. O sea que Satanás está detrás de nosotros para que usemos ese celo, esa envidia, esa rabia, ese sentimiento de inferioridad para hablar con o de otra persona con la lengua que te inflamó el infierno para hacer algo diabólico en contra del Dios cristiano al que decimos servir. Es Satanás destruyendo la iglesia a través de los celos, murmuraciones, contiendas, peleas, enojo, egoísmo, calumnias, murmuraciones, chisme, arrogancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa misma manera hace con los matrimonios. Debemos ser sensibles a las maquinaciones de Satanás, que debemos resistir esas maquinaciones, como nos lo dice la misma palabra, no ponernos de acuerdo con él y destruir la iglesia del Señor, porque las iglesias se dividen por eso. Ayer hablaba con alguien y me decía, esa persona me dice Suanis o Suanita, me decía, mira, si hay algo a lo que yo le temo, es poner a un hermano en contra de otro y que se divida la iglesia. Uy, yo a eso sí le tengo es temor santo. Y ojalá nosotros tuviéramos ese mismo temor santo. La iglesia del Señor fue pagada a precio de sangre por él mismo. Hombre, qué tristeza que nosotros acabemos con la iglesia por celos, por contiendas, por no decir las cosas en mansedumbre, por no ponernos de acuerdo, por no dirimir, hablar los desacuerdos y volvernos a poner de acuerdo, porque a la larga lo que importa no soy yo, es la iglesia de Cristo, ir por los perdidos para traerlos a sus pies. El tema aquí no es solamente resistir la enfermedad, como muchas veces se lo he dicho, sino que debemos resistir los celos, la envidia, la rabia, los problemas, las murmuraciones, hablar por detrás del otro. Deberíamos quedarnos callados porque entendemos que es Satanás que está detrás de nuestra vida para que nosotros entonces creemos división en contra de alguien. Y peor, en la iglesia de Cristo. Si escribimos en nuestro corazón lo que no deberíamos escribir y de esa abundancia que hay hablamos, le estamos prestando nuestra lengua a Satanás para hacer daño, causar división, crear contienda dentro de la familia de la fe y obviamente los frutos serán contrarios, porque el fruto de hacer lo verdadero es puro, pacífico, amable, bueno y misericordioso, dice Dios. Hermanos míos, familia amada, esto no debe pasar entre nosotros los hijos del Señor. Y si está pasando, póngale freno inmediatamente a esto. Inmediatamente a esto. Que fue lo que Santiago dijo, ponte a ser hacedor de la palabra. Ponle freno a esto. No dividas la iglesia de Cristo. También les he explicado a ustedes, la iglesia no se destruye de afuera. No hay nada que pueda destruir la iglesia del Señor de afuera, porque el mismo Jesús lo dijo, que las puertas del Hades no podrían contra la iglesia. Satanás no ataca a la iglesia de afuera hacia adentro. Satanás está haciendo una implosión de adentro hacia afuera. Contamina los corazones que se prestan, la lengua que se presta adentro para estar inconforme en la iglesia y hay una implosión y la iglesia se destruye y se divide. Entonces, una iglesia que tenía 50 miembros, no, quedan 4, porque el uno se fue a hacer esto, el otro al otro y se abren 7 iglesias, porque es que a mí no me gusta así, yo quería ir asado. Pero el que tiene la unción, el que tiene el llamado, define. ¿Me están entendiendo, señoras y señores? Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En otra versión, porque donde hay envidias,
y donde hay rivalidades, allí hay confusión y toda clase de acción perversa. Sí, porque yo la leo en la Reina Valera y quizás no estás clara. Dice, porque donde hay celos y contiendas y contención, perdón, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces usted me está diciendo, ay, chanfle, Satanás me poseyó y no es culpa mía, es de Satanás. Necesito liberación. Por eso se la estoy dando en otra, donde hay envidias, donde hay rivalidades. Allí no está Dios. Ahí lo que está presente es toda obra perversa. Y se los voy a poner aún más sencillo. Lo que tú piensas termina siendo lo que tú hablas. Y lo que tú hablas termina siendo lo que produce tus acciones o termina siendo lo que haces. Por eso tenemos que controlar nuestra manera de pensar. Por eso tenemos que renovar la mente a través de la palabra de Dios. Que nuestra mente solo esté llena de su palabra y no de nuestros sentimientos y no de nuestras emociones y no de nuestro criterio y no de cómo me parece que debería ser. De la palabra. ¿Cómo dice Dios que debemos hacer esto? ¿Qué dice Dios cómo tenemos que manejar tal cosa? ¿Cómo dice Dios que tenemos que hacer esto? La lengua es nuestro principal problema. Y si aprendemos a escribir en las tablas de nuestro corazón la palabra de Dios y dejamos que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, hable la boca, hable nuestra lengua, el resultado es una sabiduría que sí viene de lo alto, no un animal, ni terrenal, ni diabólica. Por eso miren, lo que dice el verso 17, empieza a hacer una comparación aquí Santiago. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. En otras palabras, da preferencia a la otra persona, dignifica a la otra persona, mejora, construye a la otra persona. O sea, si hay algo que tú has pensado, como dijo Santiago, tú pensaste y luego hablaste, o sea que creaste contienda, porque hablaste mal. Lo que tú pensaste, por celos, por envidia, por todo eso, se formó una contienda, o sea, ya hay un enfrentamiento. Entonces, si lo que estás pensando no edifica, no construye, no es puro, no lo digas. O sea, si no edifica, destruye. Todo lo que no edifica, destruye. Entonces, si lo que estás pensando en tu corazón por esos sentimientos que no son de Dios, porque no estás caminando en la palabra y hay celos y contiendas y envidias y murmuraciones y cosas, y vas a hablar con esos sentimientos, cállate, porque todo lo que salga de allí va a ser ofensivo. Todo lo que salga de allí va a traer contienda. Entonces, mejor quédate calladito, porque todo lo que no edifica destruye, así de sencillo. Y la sabiduría que viene de Dios es pura. Y después dice, es pacífica. En otras palabras, no trae división, no crea división, no crea pleitos, no hace que el hermano se vaya de la iglesia o no hace que tú tomes la decisión de irte de la iglesia. No, tú sigues. ¿Por qué? Porque es que la manera que Dios diseñó para que nosotros fuéramos un pueblo diferente y poder ir y ser luz para otros. Pero tú te edificas en la iglesia. No hay iglesia sola. Y hoy viene la oportunidad, si me dan tiempo, les digo una cosa. Esos que dicen, no, es que yo soy iglesia. Yo no tengo que ir a ningún templo. ¿Por qué? Yo soy iglesia. No, tú eres un miembro. Tú no eres iglesia. Tú eres miembro. Y solo el miembro se hace cuerpo cuando está junto. ¿Me están entendiendo? Tú eres un miembro de un cuerpo, no el cuerpo. No el cuerpo. Porque últimamente, después de la pandemia, observo esto, pero así ve, que la gente ya no quiere congregarse. Y entonces decidió escuchar las prédicas por YouTube.
del pastor, el que más me gusta, ay, es que predica tan lindo, y usted cree que con eso está, no, usted tiene que estar debajo de un pastor. ¿Qué es un pastor? Aquel que cuida por su vida, aquel que le da cobertura espiritual, aquel que lo guía, aquel que aunque sea cuando le tiene que jalar las orejas, se las tiene que jalar. ¿Por qué? Porque él desea, como lo hacía este pastor Santiago. Yo deseo que ustedes puedan vivir todo lo que yo sé que es vivir en Cristo. Entonces, por eso me toca jalarle las orejas muchas veces, me toca abrazarlos en otra, me toca prestarle mi hombro para que llore, pero usted con el pastor americanino no puede hacer eso. Americanino no tiene ni idea quién es usted, no le importa si usted va a la derecha o a la izquierda, si usted está viviendo realmente como dice la palabra o no, él está dando una palabra de motivación, pero un verdadero pastor lo instruye, un verdadero pastor lo busca, un verdadero pastor le dice, usted no está bien, hombre. Pero como últimamente nos hemos vuelto tan sensibles que ya nadie nos puede decir nada porque es que me hirió. No, para eso estamos los pastores. Yo prefiero herirla y sacarla del diablo para que no se la lleve, a tenerla contenta y feliz, pero enmugrada. Y luego, cuando estemos allá arriba, yo volteo y, ay, ¿dónde está Esperanza? No, le presté mi pecho para que llorara muchas veces, la besé. No te preocupes, todo va a estar bien. Pero no la corregí. Por tal motivo, Esperanza no llegó. Corrió la carrera de la fe falsamente y no llegó al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Y luego dice, luego es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es una sabiduría que cuando tú la muestras, edificas a los demás, no al contrario. ¿Lo están viendo? La sabiduría que viene de Dios, no tienes tú que hablarlo mucho que conoces la Biblia. Y si tienes 30, 40 años en el cristianismo, ya yo ni pregunto cuántos años tienes tú en el cristianismo, porque los años que una persona tenga en el cristianismo no me define su cristianismo. ¿Sabes lo que me define el cristianismo? Cuando tú eres hacedor de lo que estás oyendo. Tu cristianismo lo define cuando naces de nuevo, cuando tú aplicas la palabra, cuando tú caminas, así como lo dice Santiago, porque la sabiduría que viene de lo alto sencillamente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago. Cuando tú has entendido la justificación, el fruto de saber y entender quién eres tú, siempre será sembrada en otros. Cuando tú entiendes que aún siendo pecador, Cristo te perdonó, tú extiendes el perdón a otros. Tú extiendes la paz a otros. Tú no te quedas con ese fruto, porque Cristo te dio vida a pesar que éramos unos enemigos de Dios. Y ahora que tú la tienes, tú le das esa paz a otros. Esa paz la siembras en otros. Nosotros sembramos paz en otros por medio de nuestra lengua o de nuestras palabras. Concluyo. Santiago, el pastor de esta gente, les ha dado una explicación completa de lo que acarrea el problema de nuestra lengua y concluye de esta manera, tan magistral, tan perfecta, tan maravillosa. Si tú y yo, cristianos, que lo hemos confesado a Él como Señor y Salvador, tú y yo, que caminamos en esa verdad, el fruto de tu vida siempre va a producir paz en el prójimo, no problemas ni contiendas. Si esto no ocurre, si no produce paz en el prójimo, con la gente que te rodeas, hay algo que debes arreglar en tu vida. Si donde tú llegas hay contiendas, si tú no tienes relaciones sólidas con nadie, tienes que arreglar ese problema. Tienes que arreglarlo. En el momento que mi presencia llega a un salón, a un lugar, ¿llega conmigo la presencia de Dios o no? Si somos de Cristo.
En el momento que un cristiano hijo de Dios llega a un sitio, llega la presencia de Dios con él. Y con la presencia de Dios llega la paz. No la contienda, no la distensión, llega la paz. Y esa paz es lo que yo siembro a otras personas. Esa paz que yo tengo es la que siembro, es la que doy, es el fruto de mi conversión. No las contiendas, no las divisiones. Cuando llegamos a nuestras oficinas, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a la iglesia, etcétera, etcétera, puede estar ahí el diablo personificado en medio de alguno presente. Pero cuando tú llegas, la paz ha llegado y tú siembras ese fruto que sale de tu conocimiento, de tu sabiduría que proviene de lo alto, que te lleva a obras pacíficas y amables, con misericordia, con otros. Y eso es lo que te va a demostrar la fe genuina. No es lo bonito que hables, no es la cantidad de versos que te sepas, son tus frutos. ¿Qué tanta paz estás sembrando a tu alrededor? ¿Qué tanto está siendo usado por Satanás para la división y la contienda? Muchachos, esto es un tema bien delicado, que así como me zarandeó a mí, lo zarandea a ustedes. Que así como me estremeció a mí como un terremoto de 7.0, también le haga en sus vidas. Y empiecen ustedes a decir, no, un momentico, ya entendí. Yo no sabía, o lo sabía, pero se me había olvidado. Ya yo estoy leyendo esto. No. Yo no le voy a prestar mi boca a Satanás para acabar con la iglesia, con un hermano o con lo que sea. No. Y ahora, si no estoy teniendo relaciones estables y en paz, el problema es mío. Yo tengo que mirar qué voy a hacer y empezar a ajustarme de acuerdo a lo que Dios dice para entonces ser un hacedor de la palabra. Y entonces, como dice Santiago, yo voy a mostrar mi fe genuina a través de cómo hablo, a través de mi bondad, a través de la paz, a través de la mansedumbre, a través de la misericordia unos con otros. Le digo la verdad, muchachos, a mí esto he leído estos, les he dicho que Santiago es mi libro, que lo consulto para todo, pero oh, mi Dios nunca me lo había mostrado de esta manera que me la mostró hoy y de verdad que estoy sudando. Les digo la verdad. Con temor y con temblor, vamos a ser hijos obedientes. Vamos a ajustarnos, ajustar los botones, los que no tengamos ajustados. Gloria a Dios por su misericordia, que aún nos muestra estos temas de la manera en que nos los está mostrando para que demos frutos de verdadero arrepentimiento. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.